A continuación, la corrupción. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29, UHF presenta La Corrupción. La corrupción es una asociación para delinquir entre corruptor y corruptos. ¿Podemos seguir siendo complacientes frente a este flagelo? Con la conducción de Freddy Bravo. La corrupción. ¿Qué tal, amigos? Qué gusto estar con ustedes y saludarles. En las últimas horas, luego de la aprobación del Código de la Salud por parte de la Asamblea, han habido una serie de inquietudes, reacciones, gente que apoya, puntos de vista que van más allá incluso de la aprobación de la ley, que parten del hecho que esta Asamblea, con una credibilidad del 2%, como que hizo mal cumplir con una de sus facultades y funciones obligadas por la Constitución, legislar. Esta ley ha provocado realmente muchísimas reacciones. Y voy a partir de algo que se dice y no ha sido aclarado. Primero, en las últimas horas había un rumor muy fuerte en el sentido que la vicepresidenta de la República estaría a punto de dimitir, de renunciar a sus funciones, por cuanto condicionaría de que el presidente de la República ponga un veto total, por temas como los que se han discutido, que en esta ocasión yo no voy a hacer ninguna precisión de los temas aprobados, voy a dedicarme a la coyuntura política. Por supuesto, tengo mis puntos de vista respecto de cambiar de sexo a un joven, inaceptable. Hasta ahí lo voy a dejar. Se dice que la segunda mandataria, vuelvo y repito, se decía, mejor dicho, no ha habido aclaración ni ha habido confirmación. Pero ¿a dónde quiero llegar? Que supuestamente la ministra de Gobierno estaba enfrentada con la vicepresidenta de la República por este tema. En la Asamblea de Montecristi escuchamos en varias oportunidades pronunciarse sobre estos temas a la ministra Romo. No sé si mantenga su posición, no conozco. Supongamos que es verdad, o hay algo de verdad en los rumores, en el sentido de que estaría decidida a salir del cargo. Me pregunto, ¿será que el presidente de la República estaba informado del texto que estaba aprobando? Se lo venía discutiendo desde algún tiempo, y hay todo un procedimiento pues, en cuanto a aprobar una ley, desde que se presenta el proyecto, primera lectura, luego aprobación en primera, pasa a segunda con un informe, aprobación en segunda. Luego de eso, pues, ese texto se lo aprueba en la Asamblea con el voto de sus integrantes. La pregunta es, ¿conocía el presidente de la República el texto que iba a aprobarse? No conocía, exactamente como estoy diciendo. El texto que se aprobaría lo conocía. Y desde luego que debe conocerlo, pues, porque el presidente de la República es un colegislador. No creo que un presidente de la República tenga extraordinaria predisposición para vetar todo lo que le llega. No, pues, para eso son los consensos entre el legislativo y el ejecutivo. Y claro, el legislador, al haber elaborado la norma de que el presidente de la República es el colegislador, así como tiene iniciativa exclusiva para proponer proyectos de ley económico urgentes, que es obvio, pues el presidente de la República sabe cuál es la realidad financiera y fiscal, pues, del Estado, porque este no es un asunto solo de gobierno, ha de proponer lo que es factible,
de proponer temas que tengan relación con la urgencia de resolver temas fiscales. Porque ciertamente que en el pasado como que se dieron algunos inconvenientes respecto a la aprobación de leyes económicas y temas tributarios, etcétera, por parte de la Asamblea, del Congreso o de la Cámara de Representantes, como a su turno era la denominación que tenía la función legislativa. Claro, ustedes recuerdan las aprobaciones del presupuesto general del Estado, condicionada a partidas presupuestarias para hacer canchas, edificios de municipios, baterías sanitarias, vías, caminos de herradura, asfaltados, hospital, etcétera. Claro, los legisladores aprobaban. ¿De qué manera? Llegaba la proforma presupuestaria que la elaboraba el ministro de Finanzas y su equipo económico, supongo, Junta Monetaria, Banco Central, etcétera. Pero los legisladores decían, a ver, yo tengo estos pedidos. El alcalde del cantón Quilanga me ha pedido que en la parroquia San Antonio de las Zaradas tengo que hacer tal obra. Y constaba del presupuesto. Al momento de aprobar el presupuesto, porque había una especie de negociación de favores, apóyame en los pedidos que estoy, las partidas que estoy haciendo constar en el presupuesto. Yo, si tú me apoyas lo de San Antonio de las Zaradas, te apoyo para que puedas aprobar esa pretensión que tienes en la parroquia Carlos Julio Arosemena Tola, allá en la provincia del Napo. Sí, en la provincia del Napo, está entre Napo y Morona Santiago, en la provincia del Napo. Y así, evidentemente eso causaba unas distorsiones obvias, pero estos son temas que en el camino los van madurando la sociedad a través de sus representantes. Ese era realmente un baratillo de ofertas. De pronto, la consulta popular del año 1994, agosto, dijo, muy bien, señor, a los ecuatorianos le preguntó el presidente Sixto Durán Ballén, y ganó de largo esta pregunta, de largo, como todas, excepto una, la del Seguro Social. ¿Usted está de acuerdo con que en el Congreso se apruebe el presupuesto tomando en cuenta rubros que tengan que ver con sectores de gasto? Parecía una pregunta muy difícil para que la gente entienda y vote la opción sí o la opción no. Y de pronto el pueblo votó por algo que podía ser casi tan atractivo votar no y que siga manejándose el presupuesto, que yo pueda pedirle a un legislador que me apruebe una partida para la escuela Tarqui de Lojinum en el cantón Gonzanamá, por decirle, ¿no? O en la escuela Julio Andrade en el Carchi, sí pues, o en el Normalita de Lecumberri en Guayaquil, o en el Manuel Cañizares de Quito, o el Manuel J. Calle de Cuenca, o el Eloy Alfaro de Cariamanga. Y ocurre que el ciudadano votó, no estoy de acuerdo en que se maneje así el presupuesto, sino más bien estoy de acuerdo en que se maneje el presupuesto por sectores de gasto. ¿Qué significaba eso? Sectores de gasto. Es decir, el sector salud tiene tantos millones de sucres en la época para el ejercicio fiscal del año 94, 95, etc. Parecía lógico. Pero claro, lo más fácil era decir, no, yo quiero guardarme la opción de que el diputado me ayude poniéndome una partida presupuestaria. Y la gente maduró. Yo recuerdo las reacciones de algunos sectores que decían que ese es un designio y que esa es una orden y que esa es una condición del Fondo Monetario, del Banco Mundial. Y ese discurso repetitivo, cansino y hasta cursi, ¿no? Que ellos ordenan, porque claro, teniendo sectores de gasto, podían tomarse ese dinero para pagar la deuda externa. Es cosas que por suerte ya no se las escucha mucho. Ya un poco ha bajado la tensión de ese discurso aprendido en la época de los 80s, de los 90s, desde los 70s, ¿no? Así que
¿Por qué hablaba de esto? En cuanto a la relación expedita que tiene que haber entre el legislativo y el judicial, y el ejecutivo, o el ejecutivo y el legislativo. Entonces la pregunta es, ¿conocía el presidente de la República el texto de la ley que iba a ser aprobada? Por supuesto, ya con el informe en segunda, pues, de la segunda discusión, ya está claro cuál va a ser el texto, pues, porque quienes los asambleístas que votan en la comisión, es obvio que representan a bloques que conforman el Pleno. ¿Conocía el presidente de la República? Yo debería estar seguro que sí conocía. Ya lo veremos. Pero viene un tema de coyuntura. ¿Conocía la señora vicepresidenta el texto? Porque además ella es del grupo político, si no estoy en un error, de la señora María Paula Romo, de la ministra de Gobierno. Yo recuerdo el entusiasmo al momento que la eligieron, tercera en la terna. Entusiasmo al fin. No tengo ni la menor duda de que eso era así. Porque la culpa no era de ella, pues, de la señora vicepresidenta que tuvo los votos. No creo que palanqueó los votos, no creo que hizo el menor esfuerzo, porque la primera y el segundo habían tenido pues una especie de casi al borde del rechazo en la asamblea, así que era previsible. De suerte que yo de entender que había entusiasmo en el aplauso de las personas que participaron de esa terna con sus nombres en el primero y el segundo puesto, y la votación que ya todos conocemos. Entonces la pregunta, insisto, ¿conocía la señora vicepresidenta el texto que ha de aprobarse? Si la respuesta es sí, entendería que su reacción frente al texto a lo mejor se inició ahí y no fue posible que algo cambie y finalmente terminaron aprobándolo. Si no conocía el texto, a ver, ¿quién decide? Es el presidente de la República, es facultad privativa de él, exclusiva de él, del presidente de la República. Y claro, volviendo al caso de la señora vicepresidenta, si a ella no le informaron por cortesía, por amistad, por lo que sea, pero debió haber conocido, solo porque tiene derecho, pues también, ¿no? Más allá de que la función de ella es exclusiva de reemplazar al presidente de la República en caso de ausencia temporal o definitiva, ¿no? Ya creo que tiene algún encargo del presidente Moreno, la vicepresidenta, y eso creo que funciona bien. Pero si no conocía el texto de la ley que ha de aprobarse y además partiendo de la premisa de que conocen cuál es la forma de pensar de ella sobre estos temas, se hacía indispensable. Si la respuesta es no conocía, ¡ah, caramba! Entonces los rumores pueden tener algún fundamento. No hay duda, señoras y señores, que luego de primero los votos no conseguidos por la ministra de Gobierno para la vicepresidencia de la República, para ser vicepresidenta de la República, causó seguramente alguna incomodidad en la relación. Porque un ministro de Gobierno solo tiene una función. No estoy inventando nada, pues. En lo absoluto. La única función que tiene el ministro de Gobierno, claro que controla la policía, la seguridad, sí, todo eso, pero la política, o el presidente de la República tiene que estar asistido necesariamente de un secretario de Estado que se encarga de la política. Y no es que se encarga de hacer política o hacer su agenda política pensando en el futuro, no. Se encarga de la agenda política del gobierno
y por supuesto de su jefe inmediato, que es el presidente de la República. ¿Qué significa eso? Una relación expedita con la Asamblea. Los ministros de gobierno, a través de la historia, desde que tengo uso de razón por haber, bueno, yo puedo enterarme, pues un ministro de gobierno extraordinario fue Pío Jaramillo Alvarado, por ejemplo, ¿no? Y así varios ministros. Un ministro de gobierno extraordinario para el presidente Velasco Ibarra, para el presidente Velasco Ibarra fue su ministro Camilo Ponce Enríquez en el periodo 52-56. Fue el único periodo que el presidente Velasco Ibarra lo culminó los 4 años. Tan bueno fue el ejercicio de su función como ministro del presidente Camilo Ponce Enríquez, que luego ganó la presidencia de la República para el periodo 56-60. Bueno, al inicio de gobierno, en retorno a la democracia, Roberto Dum Barreiro, ministro de Roldós, sí, hubo un incidente con un estudiante, infeliz incidente, un estudiante del Mejía en la época, en las primeras medidas económicas, que parece que se estrenaban algunos dirigentes estudiantiles, luego de haber pasado incluso por un cierre de la Universidad Central, etc. Y claro, de esos enfrentamientos que ojalá nunca se llegarían a repetir, ¿no? Pero la relación entre el ministro Dum y la Asamblea era de lo mejor, pues. Él tenía relación aún tenía relación particularmente con la gente de la oposición, pues. Pero lógico, pues. Es que de eso se trata. A ver, tú eres opositor. Y si tú eres opositor, quiero hacerte notar cuáles son las bondades de la ley que está enviando el Ejecutivo o de la ley que ha presentado un asambleísta relacionado con el Ejecutivo y que puede ser útil para tal sector, etcétera, etcétera. No, yo no sé desde cuándo nació esto de que toma y daca, yo te reparto algo a cambio de un voto. Eso es terrible, eso es vergonzoso, porque se aprobaron leyes extraordinarias en el pasado. Por ejemplo, la ley de modernización en el año 1992, que hasta diciembre había que aprobarla, pero no había tal reparto, pues. No había. Y les quiero comentar, pues, yo era asesor del ministro de Gobierno Marcelo Santos Vera. No, pues, alguien que lo recuerde al señor doctor Santos Vera. ¿Se le puede ocurrir que él estaba... Claro, no había el chat, pero podían enviarle un telegrama, pues, ¿no? Disculpe lo gráfico del comparativo. Pues. Podían llamarlo por teléfono. Podían, como en las épocas de los adolescentes, podían mandarle un papelito, pues. No había tal, había una discusión. La ley de modernización tiene que salir en diciembre. Quiero contarles un capítulo. Un señor legislador o diputado, como se llame, de la provincia de Loja, tenía que votar y se suspendió el vuelo y ese día era el último. El último como para votar por la ley de modernización. Diciembre del año 1992. Hubo un problema por mal tiempo y no pudo aterrizar el avión Fokker de Tame. Yo estaba en la ciudad de Loja, era asesor del ministro de Gobierno. Y ocurre que me llama el vicepresidente de la República y el ministro de Gobierno. Dice, este momento está yendo una avioneta a Loja y tienes que, por favor, acompañar a ese diputado que tiene que venir a votar. Y por supuesto yo tenía una muy mala relación personal con aquel ciudadano. Pero fui al aeropuerto a decirle que no le va a pasar nada y que yo lo voy a acompañar en la avioneta para que no se caiga la avioneta. Pero tenía que venir a votar. Era el último día, la sesión era en la tarde. Y claro, lo embarqué y lo cuidaba para que no tenga miedo. Pero no se le ocurrió ni a él, ni a mí, ni al ministro Santos, no se le ocurrió decir... ¿Y cuánto por el voto? No hay tal, no hay tal. Porque alguna vez que había pretendido un cambio en una función en Loja, y yo me enteré, yo era parte del gobierno, y yo me opuse y hice notar por qué no era conveniente. Para eso es un asesor, pues. Y cuando dije yo me opuse, no es que yo tenga la razón, sino que seguramente
seguramente los altos funcionarios del gobierno entendieron que podía haber algo de objetivo en la propuesta de que no era conveniente, punto. Sí, pero una persona que crea que los pactos de gobernabilidad son solo en el toma y daca, no, pues es fácil identificar al tipo, pues. Y un tipo que chantajea a un gobierno debe ser denunciado y puesto en vitrina y decirle, este me está chantajeando, este está pidiéndome tal cosa. Llegaremos a eso, ojalá no lleguemos, porque seguramente van a aprender muchos ciudadanos de que es un imposible, casi es un imposible, como decir, nada está oculto, como dice el libro de Eclesiastés, bajo el sol. Todo se sabe. Quizás sirva de algo este asunto. Vuelvo al tema inicial. Si la señora vicepresidenta no conocía, es porque entonces el aplauso era medio complicado, por decirlo de alguna manera, y no había una relación expedita. Miren ustedes cómo podría ser si esto es verdad. Yo no tengo interés en que sea así o no sea así. Es una forma de explicarme nada más. Una forma de explicarme. Cómo de repente en los grupos pequeños, o sea, de afines, puede darse una incomodidad al extremo de no hacerles saber, si es que eso es así, la ley que se estaba aprobando, que incluso iba contra los principios que ha expuesto pues la vicepresidenta. Así que ese es un punto que queda medio como flotando, medio como sin respuesta, y que ojalá pronto tengamos una respuesta. La ministra de Gobierno en este enfrentamiento con el Congreso, luego del día D, me refiero a la votación, cuando ella estaba en la terna para vicepresidenta de la República, dice, bueno, ha dicho cosas como estas, fuertes, duras, que no tienen, creo yo, fácil arreglo. No es cuestión de una disculpa y se me escapó, no. La Asamblea le hizo un exhorto hace pocos días, luego de un programa, de un anuncio periodístico. Y le hizo un exhorto a la ministra que renuncie, pero con 132 votos. Esos exhortos por parte del legislativo yo creo que están de más. Hay que actuar, pues. Ustedes tienen la fórmula, la llave de la casa. Ustedes tienen cómo hacerlo. Si dicen que se negoció a través de los hospitales, estoy hablándolo como dentro de la posibilidad que está expuesto. Porque mientras la fiscalía no actúe y mientras los jueces no den un veredicto sobre el tema, si es que a eso llegamos, todo está dentro de las posibilidades, incluso la especulación y qué sé yo. Si dicen que de la Comisión de Fiscalización no pasó el juicio político a la ministra y de pronto se dieron estas cosas, bueno, pues ustedes tienen la palabra, pues. ¿Por qué no ejercen el ejercicio de fiscalización? El exhorto un poco hizo para la ministra una respuesta, provocó una respuesta, algo así de ese oficio no me gusta, mata tiro, tirula. Pero ustedes son los culpables. Ustedes son los culpables. Y además les dijo que el presidente ha dicho que la respalda. Es probable que el presidente diga, te respaldo, porque debe seguir confiando en ella, seguramente, y porque además un mandatario sabe que la presunción de inocencia es sagrada. Pero quién sabe que de repente un ministro, por inocente que fuese, a lo mejor hasta pone en riesgo su permanencia a cambio de la pacificación para que bajen las aguas. Se necesita mucha grandeza para eso. Para decir, no, señor presidente, le agradezco, pero no le quiero causar problema a usted. Porque además, como así ha ocurrido, después se pueden pegar contra usted y eso no es justo. Señoras y señores, qué gusto haber estado con ustedes. Nos vemos la próxima semana.
Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.